2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Quien le habla es su profesor Nicolás Cosío García y en esta ocasión les vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a ver la continuación del tema normas APA, pero dando énfasis en parafraseo y referencia para el curso de quinto de secundaria. Acompáñenme a verlo. Muy bien, mis queridos estudiantes, hoy vamos a continuar con la segunda parte de normas APA, pero vamos a dar énfasis en el parafraseo y la referencia. Antes de empezar y decirles la definición de qué es el parafraseo o paráfrasis, quiero que por favor nosotros escuchemos una situación real que tal vez le ha sucedido en su vida. Una vez un profesor le dijo en clase al finalizar: queridos estudiantes, para la siguiente semana me van a traer la elaboración de una monografía y para esto deben hacer uso de las normas APA y la referencial. Fue así que el profesor ya dio las indicaciones en el cual deben de realizar estos estudiantes, pero resulta de que uno de ellos no asistió y un estudiante tan comedido fue a casa de uno de ellos a decirle exactamente con sus palabras lo que este profesor había dicho. Y al final dijo: el profe dijo así. Al momento de realizar esto, el estudiante ha realizado un parafraseo. Ha dicho con sus propias palabras el mensaje que dijo su profesor, atribuyéndole la autoría de quien lo había manifestado. Ahora, veamos qué es el parafraseo. El parafraseo o paráfrasis es la reinterpretación de un texto ya escrito por otro nuevo autor. ¿Qué quiere decir? Que yo, como investigador, voy a hacer uso de un texto o de palabra o frase que ya lo dijo uno en particular, pero debo de atribuirle su autoría y para ellos debo hacer uso de las normas APA y el uso de citas para que no cometa el error de plagio. Muy bien, a continuación vamos a ver y analizar estos fragmentos de párrafo de un autor en particular y vamos a analizar cuál es el parafraseo. A continuación le muestro el texto original. Leamos, por favor. Leamos el texto original. La iglesia estaba ya vacía. 2 hombres esperaban en la puerta de Pedro Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando encima de los hombros de 4 caporales de la media luna. Aquí nosotros podemos ver el tema original, el texto original dicho por su autor. Ahora vamos a analizar el parafraseo con esta siguiente imagen. Rulfo, 2004, nos cuenta que el santuario ya estaba vacío. Un par de varones yacían en la entrada guardando a Pedro Páramos y juntos siguieron al ataúd que ya era sostenido por 4 capataces de la media luna. De esta manera comienza el peregrinaje de Pedro en 3 puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos nos indican de que esta frase está inconclusa y de que continúa el texto. Aquí nosotros podemos ver en la parte inicial el apellido del autor y el año de publicación entre paréntesis. Veamos este tercer ejemplo. Parafraseo parentético. El santuario ya estaba vacío. Un par de varones yacían en la entrada aguardando a Pedro Páramo y juntos siguieron el ataúd que ya era sostenido por 4 capataces de la media luna. Rulfo, 2004. De esta manera comienza el peregrinaje de Pedro en 3 puntos suspensivos. Aquí nosotros podemos ver el parafraseo parentético. ¿Qué es lo que nos quiere decir el parafraseo parentético? Nos quiere decir que se hace uso del mismo parafraseo, sin embargo, tiene una particularidad que se anota la referencia del autor, el apellido del autor, más el año entre paréntesis al finalizar del parafraseo. Muy bien, ahora vamos
a ver las referencias. Cuando nosotros hablamos de referencia, estamos hablando de un listado de libros de consulta, ya sean estos de fuentes primarias o secundarias o terciarias. Por ejemplo, veamos la siguiente imagen. En esta imagen tenemos un listado de referencias, en otras palabras nosotros lo conocemos como bibliografía. Ahora, ¿cómo se ordenan las referencias? Las referencias deben estar ordenadas de la siguiente manera. En orden alfabético, pero empezando del apellido. ¿Cómo se pone la referencia? En otras palabras, primero va el apellido del autor, seguido de una coma, el nombre del autor, pero abreviado, seguido de un punto. A continuación debe de estar el año de publicación del libro, pero entre paréntesis, seguida de un punto. Debe de ir el título del libro, seguido de un punto. La editorial del libro, seguido de un punto. Y es así que se debe realizar las referencias bibliográficas. Muy bien, ahora vamos a ver los libros. En el caso de los libros, las referencias bibliográficas las encontramos. Veamos por favor. La podemos encontrar bien en la primera página o bien en la segunda o en la tercera. En este caso nosotros la encontramos la referencia bibliográfica de este libro en la segunda página. Así sucesivamente hay distintas formas de cómo encontrar la referencia bibliográfica en los libros. Muy bien, para sacar las referencias bibliográficas en los libros, normalmente se debe utilizar y extraer los siguientes datos. Nombre del autor, año de publicación, nombre del libro y la fuente. En libros electrónicos se saca la fuente y referencia de la siguiente manera. Debe de ir primero el apellido del autor, seguido de una coma, el nombre del autor, seguido de un punto, el título del libro en cursiva y a continuación debe de ir el URL de donde ha sido extraído esta información. Recordemos también que en libros impresos que son de un autor, de 2 o 20 autores, se saca la referencia bibliográfica de distintas formas, pero sigue la misma linealidad. Ejemplo, cuando son libros de 2 o más autores, ¿qué se debe de hacer? Primero, se debe tomar la inicial y el apellido de todos los autores, ¿ya? Y de la misma manera se debe proceder con los siguientes pasos. Ejemplo, apellido del autor, seguido de una coma, inicial del nombre, seguido de un punto, año de publicación, seguida de, entre paréntesis, el título del libro en cursiva, seguida de un punto, editorial. Ahora, ¿qué pasa cuando son libros que tienen más de 20 autores? Lo que se debe de hacer es tomar en cuenta los primeros 18 a 20 autores y los demás se suprime y se toma en cuenta los siguientes indicadores que ya se han mencionado. Muy bien, a continuación vamos a ver cómo se saca la referencia bibliográfica en periódicos impresos. En periódicos impresos vamos a ver un ejemplo, qué es lo que se toma en cuenta. Se debe extraer primero el apellido del autor, seguido de una coma, la inicial de nombre, seguido de un punto, año de publicación, seguida entre paréntesis, el título del periódico o de la noticia en cursiva, seguido de un punto, el nombre del periódico y se debe agregar el número de página abreviado, a continuación el número de la página. Estos datos se deben tomar en cuenta cuando hacemos referencia a periódicos impresos, pero cuando hacemos referencia a periódicos digitales se debe tomar lo siguiente. Veamos el siguiente ejemplo. Primero empezamos con el apellido del autor, seguido de una coma, el nombre del autor, abreviado, seguido de un punto, el año de publicación, entre paréntesis,
el título de la noticia seguida de un punto y el URL a continuación deben de mencionarlo completamente. Bueno, mis queridos estudiantes, esto fue todo por la clase de hoy, que estuvimos viendo la segunda parte de normas APA, pero con énfasis en paráfrasis y referencia. Les invito por favor que hagamos uso de estas herramientas en distintas áreas del saber que nosotros tengamos. Muy bien, con esto hemos llegado al final de nuestro hermoso contenido. Les invito por favor a que hagamos uso de lo mismo y lo utilicemos en nuestro diario vivir, ya sea al momento de realizar nuestros informes académicos, nuestras monografías o otro tipo de texto académico. Asimismo, le invito por favor a que visiten la página del Ministerio de Educación, le den me gusta, nos sigan y nos vemos la próxima clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.